Buenos días. Días. Dani, no se te escuchó bien. Exactamente eso le iba a decir, que siguiera ensayando el audio a ver si sí estaba funcionando y compartir pantalla. Daniel, ¿nos escuchas? Hola, profe, sí, disculpen, qué pena, es que el edificio en el que estaba no me permite, pues la conexión aquí es súper inestable, entonces me tocó salirme del edificio para poder que esto cogiera internet. Entonces, si quieren regálenme un momentico que ya estoy entrando otra vez con mis datos al coso y ya presento, qué pena ahí con ustedes. Dale tranquilo, porque ahora sí te escuchamos bien. Es que cuando Eh, saludamos al principio no te escuchábamos. Dale tranquilo. ¿Me escuchan y se ve la presentación? Se ve la presentación y te escuchamos. Si quieres, puedes comenzar. Listo, entonces,
Buenos días a todos. La idea de hoy es que revisemos los estudios de tipo pronóstico. Para eso les traigo este estudio. Em, bueno, a manera de introducción, los estudios pronósticos, digamos que son relativamente similares a como son los estudios para determinar factores de riesgo de una enfermedad y básicamente consisten en agrupar un grupo de pacientes que tienen una patología en particular, a partir de la cual se define un punto de partida del estudio y se hace un seguimiento para evaluar un tipo de desenlace clínico en el tiempo. Digamos que a manera de diferencia o comparativamente con los estudios de riesgo, en los estudios de riesgo partimos de unos pacientes que están sanos, mientras que en los estudios pronósticos partimos de una población que ya está enferma. El resultado que buscamos en un estudio de riesgo es determinar el inicio de la patología, mientras que en el pronóstico lo que buscamos es determinar las consecuencias de la enfermedad. Las tasas, pues que son como la cantidad de pacientes en un determinado espacio temporal, suelen ser bajas para los pacientes que están en un estudio de riesgo, mientras que para los estudios pronósticos suelen ser relativamente altas. Cuando hablamos también de la muestra, para un estudio de este tipo se puede realizar una muestra que sea completa, aleatoria o por conveniencia y se tiene que definir siempre cuál es el punto cero de partida del estudio pronóstico, que es un punto ya sea desde el inicio de la enfermedad, desde que se presenta una complicación o desde algún punto pues determinado en la historia natural de la enfermedad. Se debe realizar o garantizar un seguimiento lo suficientemente largo como para que se produzca el desenlace que yo busco y los resultados de los desenlaces deben de ser idealmente que tengan alguna importancia clínica o que tengan alguna importancia desde el punto de vista pronóstico o del tratamiento que se pueda impartir en los pacientes. Cuando hablamos de los análisis que generalmente se realizan en los estudios pronósticos, estos suelen ser análisis de supervivencia que básicamente buscan resumir como una información sobre el tiempo medio hasta que un acontecimiento se produce en cualquier momento del curso natural de la enfermedad. Para eso generalmente se utilizan las gráficas de Kaplan-Meier, que básicamente se aplican para variables que son dicotómicas y que produzcan en una sola, pues que se produzcan solamente una sola vez durante el seguimiento. Generalmente se calcula a manera de un cociente, pues que es en cuántos eventos se producen en un tiempo determinado durante el seguimiento y generalmente se calcula con el número de pacientes que pueden presentar el evento sobre el número de, perdón, del número de pacientes que no presentan el evento sobre el número de pacientes que pudiesen presentar el evento. Que esta gráfica, pues que es tomada del libro de epidemiología de Fletcher, que pues básicamente nos trata de ilustrar eso como de una manera, valga la redundancia gráfica, del número de pacientes que pudiesen presentar el evento, cuando presentan el evento y el punto exacto donde presentan el evento me hablan como de la, del cociente que existe en ese punto temporal para la presencia del evento. Ahora, la revista en la que se publicó este artículo es el Journal of Clinical Oncology. Básicamente ella tiene un factor de impacto para el 2024 de 41.9. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en los últimos 2 años cada una de sus publicaciones ha sido por lo menos reportada como bibliografía en al menos 40, pues, o que tiene al menos 40 citaciones en la literatura. Está evaluada como una revista Q1, es decir, del primer cuartil, sobre todo en los temas de oncología. Ocupa aproximadamente el sexto lugar en importancia entre las 300 revistas oncológicas más citadas. En 2023 tuvo alrededor de 464 publicaciones y se estima que cada año tiene alrededor de 300 a 450 publicaciones. Realmente este artículo no tiene pues como una serie de autores principales que se mencionen, sino que básicamente pues, se le da como la autoría del artículo al Grupo Internacional con Interés en Patologías Germinales, que básicamente es un consorcio de investigación, de investigadores o de centros que asocian sus datos respecto a la patología en las células germinales para hacer publicaciones. Realmente ellos mencionan ahí pues como algunos de los centros más importantes, está en casi todos los continentes, tienen centros a nivel europeo, estadounidense, europeo, australiano. Algunos centros colombianos han participado en algunas de las investigaciones, pero en este estudio como tal que vamos a revisar, ningún centro latinoamericano aportó datos. Básicamente ellos buscan es reunir datos clínicos de diferentes hospitales y entornos para realizar un análisis de los factores de riesgo y los resultados asociados al tratamiento y con esto poder desarrollar guías de práctica clínica y clasificaciones de riesgo de esta enfermedad. Ya como tal, para pues, el desarrollo de este artículo, les trae este caso clínico. Es un paciente masculino de 36 años con una clase funcional 0,
que consultó básicamente por una masa en el testículo derecho, a quien pues por los estudios de extensión que se le realizan se le documentaron múltiples lesiones metastásicas a nivel pulmonar y hepático, además de unos marcadores tumorales consistentes en una beta-HCG de 25.000, una LDH de 780 y una alfa-fetoproteína en 10.000. Se le realizó una orquiectomía derecha con un resultado de patología que reporta un 20% de seminoma y un 80% de coriocarcinoma, con unos marcadores 6 semanas posteriores al tratamiento que muestran una beta-HCG en 2.500, una LDH en 50, una alfa-feta en 50.000, y que en el momento se encontraba recibiendo esquema de quimioterapia con VIP. Y él desea saber cuál es el pronóstico de su enfermedad basado en estos factores que les presenté. Entonces, a manera de introducción, el artículo que les traigo nos dice que alrededor del 90% de los tumores testiculares tienen un origen primario testicular. Sin embargo, el otro 10% de las lesiones está representada por lesiones primarias a nivel del retroperitoneo y del mediastino, y vamos a ver cómo la ubicación es importante en algunos de estos tipos de tumores. Las lesiones metastásicas en esta enfermedad generalmente suelen afectar primero a los ganglios linfáticos, luego el pulmón y finalmente a otros órganos a distancia, y sabemos que el tratamiento sistémico de esta enfermedad está marcado por la presencia de quimioterapia basada en platinos, que fue desarrollada desde 1970. Como les decía, en 1991 el Grupo Colaborativo Internacional sobre el Cáncer de Células Germinales, que esas son sus siglas pues en inglés, unifica ciertos criterios para hacer un análisis un poco más unificado, digamos, de la información que se tenía, debido a que si bien al momento de la realización de este estudio, pues que es de alrededor de 1997, ya se conocían algunos factores de riesgo asociados con la enfermedad metastásica germinal, no se tenía del todo claro cuál era el impacto pronóstico, no se había, digamos, unificado estos criterios en una escala que fuera reproducible para poder utilizarse en los ensayos clínicos. Entonces, algunos de los factores, digamos, que ya se asociaban con un peor pronóstico eran la extensión de la enfermedad, el sitio primario originario de la enfermedad y la producción de los marcadores tumorales. De igual manera, ellos básicamente en la metodología nos dicen que en esta revisión que contempló todos los datos desde el 75 hasta el 90, trataron de agrupar todos aquellos pacientes que tuvieran un diagnóstico de un tumor de células germinales metastásico y que hubiesen sido tratados con quimioterapia basada en platinos. Dentro de los datos que buscaron recolectar estaban los datos demográficos, los marcadores tumorales que ellos hacen la precisión que fuesen antes del inicio de la quimioterapia, cuál fue el sitio metastásico, cuál fue la supervivencia en el seguimiento de sus pacientes y si había o no presencia de masa residual. El desenlace primario que ellos buscaron evaluar fue la supervivencia libre de progresión, pero como desenlace secundario subrogado también querían evaluar la supervivencia global. Dentro de los análisis estadísticos, ellos utilizaron pues para definir la tasa de supervivencia mediante el método de Kaplan-Meier, hicieron un análisis multivariado con un modelo de regresión de riesgos proporcionales de cotos para mirar pues cada variable que tanto peso tenía con el desenlace, y algunas variables hacen la anotación de que, por ejemplo, la beta-HCG y la alfa-fetoproteína, a pesar de que cada laboratorio puede medir con un inmunoreactivo diferente y obtener un valor diferente, decidieron tratarlas como una variable continua, es decir, pues se medía el valor que tuviese y eso se le dio pues como unos cortes dicotómicos de 10.000, 100.000, de acuerdo pues como la expresión, pero la LDH, debido a la alta variabilidad que tenía entre laboratorios, sobre todo en el valor de referencia, sí decidieron tomarlo como pues como un número de veces por encima del límite superior de la normalidad, es decir, no un valor es, estándar, sino que a partir del valor que calculara cada laboratorio como su límite de referencia, pues que ese valor estuviera n veces por encima de ese valor para asumir el riesgo. Respecto a la validación que utilizaron para la escala, ellos sí nos dicen que pues fue diferente para los tumores que eran de células germinales no seminomatosos versus para los tumores seminomatosos. Para los no seminomatosos, ellos dicen que con la base de datos que tenían disponibles fue suficiente para primero hacer el desarrollo de los modelos con el 70% de la muestra que tenían, y con el otro 30% de la muestra lo que hicieron fue una validación de los distintos modelos para ver finalmente con cuál se quedaban. Además, ellos también hicieron una validación de sus datos, digamos, de una manera externa, utilizando los datos de dos ensayos clínicos que se tenían hasta la fecha, que eran el MRC y el EORC, que era también con pacientes pues, metastásicos que cumplían las características del estudio, en los cuales buscaban comparar diferentes tipos de quimioterapia y de intensidad de la misma. Ellos describen pues básicamente como qué población de esos estudios era de buen pronóstico, de mal pronóstico según su score, y que la mediana de seguimiento en general fue de 32 meses, con un seguimiento de más del 76% de la muestra a 2 años,
presentando una supervivencia libre de progresión en esos estudios a 2 años del 78%, que pues ya vamos a ver eso comparativamente con la escala que ellos desarrollaron, si tiene concordancia o no. Y respecto al seminoma, ellos sí hacen la aclaración de que pues solo con los datos que tenían pues disponibles en la red no era suficiente, por lo que tuvieron que acudir a los datos complementarios de algunos ensayos clínicos para poder hacer el desarrollo del modelo y la validación del mismo, que en este caso es el estudio ECOG, que contó con 202 pacientes y que tuvo un seguimiento medio de 25 meses, en el cual a 2 años el 62% de los pacientes seguían con una supervivencia libre de progresión. Esta básicamente es pues como la escala demográfica donde ellos dividen pues por la edad, el sitio del tumor, la histología pues de la masa residual, en qué año recibieron la quimio y si tuvieron previamente radioterapia o no. Y hacen una subdivisión en los grupos en los que eran tumores no seminomatosos, los que eran seminomas y en los dos desenlaces primarios que eran la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global. Miren que realmente si uno analiza esa tabla, en el único que tenía como un impacto digamos, diferente en cuanto a, o bueno, que era muy marcado en cuanto al comparativo, era en el origen primario del tumor, pero solamente para aquellas lesiones que eran no seminomas. Miren cómo, por ejemplo, tener un tumor retroperitoneal en la supervivencia libre de recurrencia a 5 años pasa de ser del 77% para un tumor testicular versus el 35% para un tumor mediastinal, hecho que no pasaba, por ejemplo, con los tumores seminomatosos, que por eso más adelante vamos a ver cómo eso es un factor importante para los tumores que son no seminomatosos, pero no para los seminomas. Respecto a los resultados, en los tumores no seminomatosos, ellos contaron con una muestra de 5.202 pacientes con una mediana de seguimiento de 5 años. Más del 90% de la muestra había completado un seguimiento pues a 2 años, o sea, el 90%, perdón, de los pacientes tuvieron un seguimiento al menos de 2 años. Y para ese momento se presentó una progresión en 1.313 pacientes con 1.056 muertes, lo que nos daba una supervivencia libre de progresión a 5 años del 75% con un intervalo de confianza que iba del 74 al 76% y una supervivencia global a 5 años del 80% con un intervalo de confianza del 79 al 81%, con resultados que eran muy similares en los modelos de validación, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Y respecto al seminoma, tenemos que tuvieron 660 pacientes, un seguimiento medio de 5 años, 87% de los pacientes obtuvieron un seguimiento al menos a 2 años, y en esto se presentaron 1.127 127 progresiones, lo que nos da una supervivencia libre de progresión a 5 años del 81%, con un intervalo que iba de 78 al 84, y un número de muertes de 102 para una supervivencia global a 5 años del 85%. Recordar que realmente algunas variables que sí tenían impacto en el no seminomatoso, como la presencia de un sitio primario extragonadal, no tuvieron peor pronóstico en el seminoma. De hecho, la única variable que se asoció con peor pronóstico en el seminoma era la presencia de una metástasis visceral no pulmonar. Ahora, ellos también traen pues como esta tabla donde hacen pues como la subdivisión de pues si el paciente tenía la masa a nivel mediastinal, abdominal, pues o cuál era el sitio, mejor dicho, de metastásico de la lesión, y vuelven a hacer otra vez la subdivisión por no seminomas versus seminomas y por los dos desenlaces de interés que eran la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Miren cómo realmente la supervivencia y la libre de progresión en los pacientes que tenían enfermedad metastásica era pues a nivel pulmonar era muy similar entre ambos grupos, y por eso pues era muy similar comparando los que tenían y no tenían, y además era muy diferente cuando uno comparaba cuál era la supervivencia libre de recurrencia o la supervivencia global entre lo que tenían enfermedad pulmonar versus los que tenían enfermedad a otro nivel. Por eso es que en general cuando veamos la escala van a ver que la subdivisión por enfermedad metastásica los clasifica en un sitio diferente si la metástasis es pulmonar o no es pulmonar. Esto también es ya la subdivisión como tal de los marcadores, lo que les había explicado. Ellos en general tomaron el alfabeto y la beta HCG como un valor continuo y le hicieron pues como valores dicotómicos de decir, buen pronóstico va a ser menor a 1.000, pronóstico intermedio entre 1.000 y 10.000 y pronóstico desfavorable mayor a 10.000 cuando hablamos, por ejemplo, del alfabeto. Pero como la LDH, el límite superior de la normalidad, era muy variable entre laboratorios, decidieron tomar una referencia de n veces por encima del valor de referencia y no un valor de corte absoluto como con los otros, como con los otros dos criterios. Y
pues a partir de esos valores crearon o se agruparon también para hacer la distribución en los grupos pronósticos, como veremos un poquito más adelante. Básicamente, ¿qué se buscó con pues, qué se buscó con estos resultados? Se buscó desarrollar una escala que fuese fácil, práctica y que tuviese una importancia clínica y pronóstica, es decir, no solamente que me ayudara a saber cómo le iba a ir al paciente, sino que me ayudara a tomar decisiones clínicas a partir de ese pronóstico. Se consideraron diferentes modelos a la hora de hacer, pues, como la escala final que vamos a ver. Finalmente se determinaron unas categorías que iban a ser buen, intermedio y mal pronóstico y se buscó que, pues, que estos poder pronóstico fuera robusto dependiendo de los datos que se implementaron. Además, ellos lograron, pues, digamos, las variables más importantes que dicotomizaban la escala era el valor de los marcadores, la presencia o no de un primario extragonadal para los tumores que eran no seminomatosos y la presencia o no de metástasis viscerales no pulmonares para ambos grupos, tanto seminoma como no seminomatoso. Ahora, ellos también nos traen pues como una de manera gráfica cómo es la supervivencia libre de progresión en los pacientes cuando uno dicotomiza el valor de los marcadores tumorales con las referencias que ellos dieron para buen pronóstico, pronóstico intermedio y pronóstico desfavorable, y cómo sería o cómo se trataba antes cuando era simplemente decir si el marcador estaba elevado o no. Y miren que realmente pues la gráfica A, que es la que nos muestra los tres valores para el grupo de pronóstico favorable, versus la gráfica A, donde simplemente miramos qué pacientes tenían o no tenían elevados los marcadores, pues es muy disímil porque me ayuda a diferenciar entre varios grupos de pacientes que pueden tener un pronóstico disímil entre los que sí tienen la elevación de los marcadores. Esta es la gráfica para los pacientes que tienen elevación en el alfa-feto. Esta es la gráfica que nos trae para aquellos pacientes que tienen elevación en beta-HCG. Perdón. Perdón. Esta es la gráfica para los de alfa-feto. Esta es la gráfica para los de beta-HCG y esta es la gráfica para los de LDH. Finalmente, con eso, ellos desarrollaron esta escala o esta escala pronóstica que nos subdividía a los pacientes en grupo de pronóstico favorable, intermedio y de pobre, siendo el grupo de buen pronóstico aquellos pacientes que, siendo un tumor no seminomatoso, su primario no sea retroperitoneal o mediastinal, porque vimos cómo impacta eso, que tenga unos marcadores tumorales negativos o por debajo del límite mínimo para considerar que tienen una actividad residual y que en caso de que tengan metástasis, estas sean metástasis pulmonares o no, dicho de otra manera, no tengan metástasis viscerales no pulmonares. Mientras que para el seminoma, básicamente es encontrar unos marcadores normales, no importa el sitio primario del tumor, pero que no tenga tampoco enfermedad visceral no pulmonar. Para el grupo intermedio, ellos definieron que el no seminoma iba a contar con pues, con un pronóstico intermedio cuando tuviese un tumor que fuese de primario retroperitoneal, pero pues, o mediastinal, que no tuviese metástasis viscerales no pulmonares y que además tuviese o no unos rangos de marcadores en el límite intermedio que ellos determinaron. Mientras que para el seminoma es cualquier sitio primario del tumor que tenga, perdón, afectación visceral no pulmonar y que tenga o no unos marcadores elevados. Mientras que para el grupo de pobre pronóstico, ellos encontraron que en general los seminomas, independiente de estas variables, no suelen tener un pronóstico tan desfavorable, entonces pues esta categoría no existe para este grupo de pacientes, mientras que para el grupo no seminomatoso son aquellos pacientes que tienen un tumor que sea de origen mediastinal o que tenga una enfermedad visceral eh, no pulmonar y que además tenga una marcada elevación de los marcadores tumorales, pues que eso les confiere pues una peor supervivencia libre de progresión, una peor supervivencia global. En general, cuando ya hicieron la validación de los datos, ellos nos hablan que buscaron comparar la escala que pues inicialmente se desarrolló, que validaron con sus propios datos y que finalmente compararon con los datos de los ensayos clínicos aleatorizados que son el MRC y el EOR, que pues básicamente al aplicar esta nueva escala a los datos de estos estudios, encontraron que en general el 61% de sus pacientes tenía un buen pronóstico, el 25% un pronóstico intermedio y el 14% un mal pronóstico. Hay que hacer también una claridad y es que antes no se tenía antes de estos ensayos clínicos no se sabía si la terapia basada en platinos debía ser con carboplatino o cisplatino,
Y después de esos ensayos clínicos fue que se estableció que la terapia basada en platinos debería de ser idealmente con carboplatino, que eso también pues juega un papel importante en el valor pronóstico de la enfermedad. Después de estos pacientes se encontró que aquellos que tenían un buen pronóstico tenían una supervivencia libre de progresión a 2 años del 80%, los de riesgo intermedio del 74% y los de mal pronóstico aproximadamente del 50%. Y esta es la escala que nos trae como comparando, que el TET-SET es básicamente pues cuando se estaba desarrollando la escala que digamos que datos nos aportaba, la validación es a partir de los datos que ellos mismos tenían después de desarrollar la escala cómo se comportaba y finalmente tenemos la comparación con la escala de los, pues como con la aplicación de la escala a los datos de los ensayos clínicos que tenemos y miren que, por ejemplo, por tomar solamente un ejemplo, los pacientes de buen pronóstico en el desarrollo de la escala tenían una supervivencia libre de recurrencia a 5 años del 89%, en la validación interna del 87% y en los datos comparativos del ensayo clínico del 88%. Es decir, en general, las escalas tenían resultados muy similares en cuanto al poder pronóstico en los tres grupos, tanto en el desarrollo, el de validación, como en el de validación externa con los datos de los ensayos clínicos. Y eso es lo que nos traen, digamos, estas tablas, que básicamente la tabla A es cómo se comportaba la supervivencia libre de progresión pues, en la primera fase del desarrollo de la escala. La B es cómo se comportaba durante la validación con los propios datos de ellos y la C es cómo se comportaba con los datos de los ensayos clínicos, que si ustedes pueden ver al menos visualmente, tiene un comportamiento relativamente similar. Respecto ya a la discusión, ellos hablan de que básicamente existía una necesidad para clasificar de manera más uniforme el pronóstico en este tipo de tumores para poder llevar a cabo ensayos clínicos con parámetros homogéneos, que los factores que ya eran, pues que allá habían varios factores pronósticos conocidos, pero nunca se habían agrupado para generar o estadificar aún mejor el pronóstico en estos pacientes, que se confirmó el beneficio de la terapia basada en platinos en esta enfermedad, que los tumores germinales no seminomatosos de origen mediastinal deben tratarse como una entidad aparte por su peor pronóstico al compararse con los seminomas con este origen, y que los tumores de células germinales de un origen desconocido retroperitoneal tienen un pronóstico intermedio, sin embargo, se deben de tratar de una manera similar a como se tratan los tumores primarios testiculares. Siguiendo con la discusión, los autores también plantean que en general el seminoma no tiene una importancia pronóstica cuál sea su origen primario, que el M1 no pulmonar fue lo que pues marcó peor pronóstico tanto en el seminoma como no seminoma, que los marcadores no todos son medidos con el mismo método, pero todos pueden aportar como para la estadificación pronóstica y que la LDH demostró ser un factor importante único con una aclaración que ya les he reiterado varias veces durante la charla, que es que se debe medir a partir del límite superior que reporta el laboratorio. Además, la escala demostró ser sólida al evaluarse con datos propios y con los datos de ensayos clínicos aleatorizados más recientes, pues al menos para el momento de la validación de la escala. Finalmente, ellos hablan que en general los estudios que están viniendo a futuro, lo que están buscando evaluar acorde con las escalas es que aquellos pacientes de buen pronóstico, lo que se buscará a futuro es definir si la terapia realmente tiene un beneficio en supervivencia comparado con la toxicidad. En los grupos intermedios se buscará definir el beneficio de la intensificación de la quimio y en aquellos pacientes de mal pronóstico, ellos hablan que es probable que a futuro lo que busquen definir sea el papel de la intensificación y de las terapias emergentes como la terapia con células madre. Ahora, a manera de conclusión, los autores textualmente ponen en el estudio que se dispone ahora de una clasificación pronóstica sencilla y aceptada internacionalmente para los tumores de células germinales metastásicas. El uso de esta clasificación en la práctica oncológica general y en la realización y presentación de informes de ensayos clínicos mejorará considerablemente la colaboración y la comprensión internacional. Respecto a como tal a la parte de la lectura crítica de la literatura, tenemos las preguntas de la guía JAMA. La primera es que, pues, si fue representativa la muestra del estudio para determinar el desenlace, yo pienso que sí, debido a que el estudio tomó pacientes de múltiples centros, de múltiples partes del mundo, con los principales factores pronósticos que conocíamos hasta el momento de la enfermedad y con, digamos, con una población representativa de los múltiples escenarios que nos podríamos encontrar en dicha enfermedad. La otra pregunta es si se clasificaron los pacientes según el pronóstico. Sí, pues todos los pacientes fueron subestratificados de acuerdo pues como a sus variables demográficas, patológicas y y las enfermedades, digamos, concomitantes que pudiesen tener. Además, otra pregunta que hacen es si los grupos fueron similares.
Yo considero que sí, pues la corte de pacientes solo se subdividió acorde como al subtipo histológico tumoral, de resto todas las otras variables fueron las que se consideraron a la hora de hacer la escala pronóstica, pero la única subdivisión real que hubo entre las cortes de pacientes fue el origen histológico de la lesión. El seguimiento del estudio es lo suficientemente completo. Yo creo que aquí la respuesta es parcialmente, debido a que, pues como ustedes pudieron ver, inclusive las lesiones que son de mal pronóstico tienen una supervivencia global a 2 años mayor al 50%. Es decir, en general, la enfermedad metastásica germinal suele tener un pronóstico o una expectativa de vida que no es tan corta. Y el seguimiento, como ustedes pudieron ver en la mayoría de estos grupos, era del 80-76% a 2 años, que si bien es un intervalo que me parece adecuado para determinar algunos desenlaces como la supervivencia libre de progresión, yo creo que me quedaría un poquito corto en el tema del seguimiento para la supervivencia global. Sin embargo, pues con la cantidad de pacientes que tuvieron y la media de pacientes que completó el seguimiento, Y no me estoy en parece tan Bucaramanga. positivo. ¿Cómo, Soy profe? de Cali, pero estoy estudiando en Bucaramanga, Ok, hola. en Bueno, la y autónoma de Alexandra, si por Bucaramanga. favor cierras el micrófono. Bueno, yo creo que ya se lo cerramos acá. Adelante, Dani. Bueno, y la otra es los criterios de resultado del estudio fueron estudios objetivos imparciales. Sí, pues son objetivos medibles y reproducibles como son la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Hay algunos otros desenlaces, digamos, dentro de la oncología que a uno le hubiese gustado saber como la supervivencia cáncer específica, pero digamos que dentro de los resultados que uno esperaría para un estudio pronóstico me parecen dos de los más importantes y relevantes, digamos, al menos en oncología. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué probabilidades hay de que se obtengan resultados a largo plazo? Pues, por ejemplo, en el caso, yo tomé solamente el ejemplo de los tumores de tipo seminoma metastásicos tratados con quimioterapia basados en platinos en general. Si uno los tomase todos como un grupo, sin subdividirlos, suelen tener una supervivencia libre de progresión al 81%, independiente del grupo pronóstico, como les dije. Y en general, las estimaciones de la escala son bastante precisas porque si ustedes ven los intervalos de confianza, rara vez son superiores a 10 o 12 puntos porcentuales. Es decir, miren, por ejemplo, que el intervalo de confianza para este grupo en la estimación pronóstica es solo de 6 puntos porcentuales, siendo el peor de los escenarios con una progresión del 84% y el mejor de ellos del 78%. Pues, o que en últimas, bien interpretado, sería que a 5 años, en el peor de los casos, el 22% progresará y en el mejor de los casos, el 16%. Ahora, ¿fueron similares los pacientes del estudio y su tratamiento a aquellos en mi práctica? Esta respuesta es parcial porque en general no se incluyeron pacientes latinos ni colombianos, que pues étnicamente pudiesen tener alguna diferencia, pero realmente si hablamos desde el punto de vista oncológico, yo pensaría que no, porque pues son los mismos tipos histológicos que afectan a la población escandinava, los que afectan a la población colombiana. Tenemos, digamos, las mismas capacidades de diagnóstico y tratamiento en ambos centros y en general creo que pues, el estándar de manejo de esta enfermedad ha cambiado poco desde la época en la que se desarrolló el estudio hasta donde vamos actualmente. Entonces yo creería que la verdad sí son bastante aplicables los resultados del estudio a mi práctica clínica. El seguimiento fue lo suficientemente largo. Como ya les había dicho, esto me parece parcialmente porque para determinar la supervivencia libre de progresión me parece adecuado, pero para la supervivencia global podría quedarme algo corto, aunque igual un periodo de seguimiento de 5 años, aunque ellos no hacen tanta claridad de qué tanto porcentaje de pacientes terminó finalmente los 5 años de seguimiento, me parece de todas maneras un tiempo bueno para el desenlace que buscaban determinar. ¿Puedo utilizar los resultados del estudio de la gestión de mi práctica? Sí, porque es una escala que me parece fácil de utilizar, muy fácilmente consultable. Nosotros en Colombia tenemos disponibilidad tanto de las imágenes de estadificación, de la patología y de los marcadores, que en general no son de tan difícil acceso, sobre todo el tema de los marcadores para los pacientes, por lo que yo considero que la escala en general pues es reproducible y en general en nuestro medio se utiliza siempre para estadificar este grupo de pacientes porque con ella también permite tomar la decisión de cuántos ciclos de quimioterapia finalmente voy a terminar dándole a mi paciente. Y eso es como lo que les traía para el día de hoy. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Daniel. Si alguien tiene inquietudes, con levantar la mano. Si no, enseguida yo hago mis comentarios. Daniel, buenos días. Profe, Dani, ¿qué pensás de pronto de las, digamos, divisiones que ellos hicieron para, obviamente, agrupar esos grupos de riesgo
con respecto a los niveles de los marcadores. O sea, ¿te pareció adecuado? ¿Escogieron los niveles que eran? ¿Qué piensas de eso? Pues, profe, a ver, una cosa que le queda obviamente mucha duda a uno es de dónde sacan los puntos de corte para definir buen pronóstico, intermedio, mal pronóstico, porque realmente, pues, al menos yo en el estudio no encontré por qué se tomó la decisión de, por ejemplo, de que en alfa-fetoproteína hasta 1000 iba a ser buen pronóstico, de 1000 a 10.000 iba a ser un intermedio y más de 10.000 mal, porque pues digamos, lo que le pauta a uno la lógica en el sentido de los marcadores es que entre más alto, pues peor pronóstico va a tener. Asumo yo que pues eso se habrá hecho un análisis previo para determinar más o menos qué tanta variabilidad había en la supervivencia a partir de ciertos valores, pues pensaría yo, pero realmente eso no lo especifican como tal en el estudio. Sin embargo, a mí me parece que la escala está bien desarrollada, primero porque pues ya de antes de hacer la subdivisión se sabía que habían unos factores asociados con peor pronóstico por estudios previos al uso de la quimioterapia. Otra cosa que me parece como muy válida del estudio es que, pues en el sentido del tratamiento, realmente lo que se ha cambiado desde el 97 hasta ahora es muy poco, porque pues la terapia que aún utilizamos es la terapia basada en platinos, que a partir de esto se pudo subdividir a los pacientes y ver de pronto que los de buen pronóstico se pueden no intensificar tanto como los de intermedio o mal pronóstico, sí, eso me parece correcto, pero yo en general creo que pues ellos tomaron los principales factores de riesgo, vieron, como les mostré, por ejemplo, en estas tablas, que a partir de ciertos ¿cómo decirlo? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, en esta, mire que ellos miraron cuál era el sitio de metástasis y cómo se asociaba eso con la supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia para definir en cómo subdividir esa metástasis para el pronóstico. Entonces, vea que ahí es donde yo les digo que, como en general, los pacientes con metástasis pulmonares suelen tener mejor pronóstico que cualquier otro paciente con metástasis en otra localización, se decidió subdividir eso a la hora de hacer la escala pronóstica. Entonces, pues, o sea, la verdad, a mí me parece que ellos fueron juiciosos en los criterios que utilizaron. Obviamente, lo que digo, pues a uno le queda la salvedad de saber por qué fueron los puntos de corte que finalmente quedaron establecidos para los marcadores. Pero si uno lo piensa desde la plausibilidad biológica de que obviamente entre más marcador, pues más enfermedad tengo, más carga de enfermedad tengo, yo creería que se distribuyó de buena manera. O sea, la verdad, a mí me parece que los criterios que tenemos actualmente tienen tanto plausibilidad biológica como robustez desde los datos para hacer el pronóstico. Sí, ¿Alguna otra? lo que sucede es lo que vos decís, pues hay unos datos que ellos dan y de pronto los escogieron por experticia, pero en parte digamos que lo que uno debería hacer en estos casos es, digamos, explicar por qué toma esos puntos de corte y así, digamos, se aclara un poquito esto, que bueno, que finalmente menos mal se acompaña de que los pacientes, los grupos definitivamente se comportan de manera diferente, pero pues digamos quisiera uno saber un poquito más por qué salieron esos datos. Bueno, si nadie más tiene comentarios en este momento, yo quisiera preguntar, Daniel, lo primero es, ¿por qué traer un estudio de hace 30 años al club de revista? ¿Qué tiene este estudio de importante? Bueno, profe, yo lo quise traer como por tres cosas. Uno es porque la idea, yo también creo del club de revistas, más allá de como lo que uno epidemiológicamente aprende respecto al análisis del estudio, es también revisar como los estudios que tengan un mayor impacto en la práctica clínica. O sea, pues, no sé, yo por ejemplo pienso que traer un estudio taiwanés de algo que no me va a resolver una pregunta clínica no me aporta tanto como determinar cuáles son los estudios que más impacto han tenido como en la manera como desarrollamos nuestra práctica clínica. Y este estudio es en el que se basa la subdivisión del riesgo en la enfermedad metastásica y que al menos desde la guía del 97 siempre ha sido igual. O sea, si usted se fija, por ejemplo, en la guía del 2026, la forma como recomendamos actualmente subestadificar la enfermedad metastásica sigue siendo la misma. Entonces,
Uno, porque es pues como el estudio pivotal que determinó eso y de ahí en adelante siempre hemos subdividido la enfermedad así, entonces quise saber pues de dónde había partido como el hecho de querer subdividir la enfermedad así, si eso sí está, digamos, pues sustentado al menos en datos robustos, porque vuelvo y le digo, desde la plausibilidad biológica tiene mucho sentido cómo se subdivide la enfermedad, pero no sé si eso sí está sedimentado en algo o no. Y dos, profe, porque, pues como le digo, siempre hemos, o bueno, al menos siempre en los clubes de revista hemos tratado de traer los estudios que son como más referenciados en las guías para analizar el porqué. Y a partir de ahí, mira, si ha cambiado algo, realmente yo quise revisarlo por eso, porque es un estudio pivotal y porque a mí me llama también mucho la atención que, como le digo, desde el 97 hasta ahora clasificamos igual la enfermedad. O sea, realmente esa estratificación de riesgo que yo le he mostrado, profe, no ha cambiado en lo absoluto. Y pues dudo mucho yo que a futuro vaya a cambiar porque, como le digo, es una enfermedad que al son de hoy realmente tiene muy pocos cambios desde los 90 hasta ahora en cómo tratamos la enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Sí, es que precisamente los artículos que uno revisa en un club de revista tienen que ver o con una innovación metodológica, ¿cierto? O con un aspecto temático específico que se quiere revisar o, como usted lo acaba de explicar, trabajos que han sido un hito en un área específica y que representan eso que usted acaba de mencionar, un cambio en la práctica clínica, o en el caso pues de este trabajo, una forma de clasificar los pacientes que permite homogenizar de alguna manera esa clasificación y a partir de allí pues hacer muchas cosas, definir tratamientos, estandarizar clasificaciones para otros estudios, en fin. Entonces está muy bien, simplemente que como yo no tengo formación en urología, pues tenía la inquietud de cuál era la razón pues de traer este artículo. Entonces es muy importante como al inicio en este tipo de artículos como poder definir eso. Eh, Otra pregunta que tengo es, ¿qué pasó con el paciente, con el caso clínico? De acuerdo a este artículo, entonces, ¿qué pasó con él? Ah, bueno, uno generalmente, profe, con este paciente lo que debería de decirle es que él por el tipo de tumor que tiene y por el tipo de lesiones que tiene, generalmente se enmarcaría dentro de un grupo de riesgo intermedio. ¿Por qué? Porque si me devuelvo al caso clínico, ya que está, miren que en general, al no ser bueno, eso es otra cosa, pues obviamente que de la clínica no expliqué, es que los tumores para ser clasificados como seminoma o no seminomatoso, los seminomas tienen que cumplir dos características histológicas típicas y es que son puramente seminomas, es decir, no es un tumor con dos histologías y además es un tumor que sí o sí no puede bajo ningún concepto elevar alfa-fetoproteína. Si usted tiene un tumor que le reportan que es seminoma 100%, pero que eleva alfa-fetoproteína, usted descarta de entrada ese diagnóstico. Entonces, al este tumor tener esas dos variables, lo clasificaría como un tumor no seminomatoso y en ese caso me iría a la clasificación de riesgo del no seminomatoso para definir el grupo pronóstico. Digo que es de grupo intermedio, ¿por qué? Porque si bien el tumor tiene lesiones que son viscerales no pulmonares, no tiene todavía posterior a la orquiectomía los valores suficientes de los marcadores para ser considerado de mal pronóstico. Entonces, en términos generales, yo podría decirle a ese paciente, mire, de entrada, usted va a requerir 4 ciclos de quimioterapia, que eso es la otra cosa que me parece muy relevante de la escala, y es que no solamente te dice el pronóstico, sino que te dice qué tienes que hacer con ese paciente. Es decir, si un paciente es de mal pronóstico, tiene que ir idealmente a 4 ciclos de quimioterapia basada en cisplatino, y yo le puedo decir, vea, si usted recibe esa quimioterapia completamente juicioso dentro de los esquemas que son, es muy probable que de aquí a 5 años, 4 de cada 5 pacientes como usted continúen con vida. Y es muy probable que 3 de cada 4 pacientes no hayan tenido una progresión de la enfermedad a 5 años, que pues en últimas, digamos, es la forma, o sea, la forma más plausible de decirle a eso al paciente, creería yo que es de esa manera, es decirle, vea, 3 de cada 4 pacientes como usted van a seguir sin enfermedad, es decir, hasta el momento seguirían con algo curado y es muy probable que 4 de cada 5 como usted sigan vivos de aquí a 5 años, que es como lo que al menos en términos más prácticos, le podría uno decir al paciente sin tener que darle, pues, como tanto bombardeo de otros datos que de pronto no entendería.
Perfecto, listo. Sí, era muy, como muy chévere, como les decía la profe Gilma la otra vez, como traducir estos datos, estos resultados a lo que ustedes hacen en la práctica clínica y por eso pues la idea de traer el caso. Entonces, muy chévere. Mm, Daniel, ¿pudiste revisar en la página del Equator? No sé si todos recibieron pues la información que yo les mandé en un correíto. En la página del Equator, la guía que permite evaluar la calidad de este artículo. Yo eso se los recomiendo por lo siguiente. Parte de saber o de hacer esa lectura crítica que hace, que con las preguntas que nos trae Jama pasa por la calidad del estudio, ¿cierto? Y la calidad del estudio y de su, también pues depende de su reporte, cómo se reporta, si se reporta adecuadamente. También pues digamos que tiene otros parámetros que no están incluidos acá en la lectura de Jama y en la lectura crítica de Jama y por eso yo les recomiendo que revisen el Equator Network. Es una página que trae todas las listas de chequeo para evaluar la calidad de los artículos publicados y de hecho nos sirve también al momento de nosotros escribir un artículo que quiera ser publicado. De hecho, las revistas ya exigen que uno declare que ese artículo que se está sometiendo fue escrito bajo los lineamientos de X o Y guía de acuerdo al tipo de estudio. Entonces, ¿pudiste revisar cuál es la guía que le aplica a este estudio? Uy, profe, no, la verdad, no, qué pena. A mí, yo sí me acuerdo que Laura nos había escrito el mensaje, pero fue que se me pasó, profe. Es que como yo no estaba en los últimos artículos, pues Listo. en las No, últimas revisiones, tranquilo. porque no sé, ya se me pasó, pero yo para la próxima lo pongo. Qué pena ahí con ustedes. No, tranquilo. Yo también les mandé un correíto a todos, como con unos parámetros para tener en cuenta, casi todos los incluiste, solo faltó pues como es la última lectura crítica, solo para tener presente que cuando estamos evaluando o haciendo una lectura crítica de un artículo que tiene que ver con pronóstico, sea porque se desarrolla un modelo pronóstico o porque se evalúa un modelo pronóstico, la guía que nos aplica es la TRIPOD. Sí, De pues. hecho, tiene una reciente actualización por todo el tema de IA, porque recordemos que todos estos modelos pronósticos, si bien se pueden hacer con estadística convencional, también muchos se están haciendo con todo este tema de redes neuronales, machine learning y otro tipo de modelos que son, digamos, un poquito más avanzados, que algunos caen en el grupo de inteligencia artificial. Entonces se ha tenido que ir actualizando ese tema de las guías. Este artículo a mí me pareció muy bonito porque digamos que hace 30 años ya tener un consorcio que permita hacer estudios de gran envergadura con un número importante de pacientes que nos den valores muy precisos. Si ustedes se dan cuenta, y si puedes poner, Daniel, las primeras diapositivas de resultados, tienen intervalos de confianza muy estrechos. Estas, Mm. por ejemplo, intervalos de confianza muy estrechos para la supervivencia a 5 años. Es decir, fueron datos suficientes, ¿cierto? Con un número de casos suficientes en ese periodo evaluado. Puede que hubiéramos querido que se hiciera el seguimiento a más tiempo, como lo dijo Daniel, pero al menos para ese tiempo específicamente nos parece que los datos son válidos, son confiables, son precisos, tienen intervalos de confianza estrechos. Y eso es algo importante que nos sirve pues como para saber un poco de la calidad de este trabajo. Eh, Sin embargo, hay una cosa que a mí no me queda muy clara. Si bien ellos dicen cuáles son los grupos que participan, de qué países, lo dicen al final de la introducción, de hecho eso debería estar en la metodología y debería aparecer muy claramente en los resultados, yo no veo en los resultados la distribución poblacional de esas personas. Recuerden que aunque una persona, aunque un caso sea reportado en Estados Unidos, puede que esa persona tenga un origen o un background genético que no es de Estados Unidos. Puede ser un latinoamericano que emigró a Estados Unidos, puede ser un africano o una persona afrodescendiente que emigró a Estados Unidos y lo mismo aplica para cualquier país o continente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la primera tabla, donde se habla de las características generales de los pacientes, deja esa tablita que pusiste ahí, porfa, eso. Miren que se enmarca en solo la edad y ya lo otro son características
clínicas, sean histológicas, sean de tratamiento, pero no hay una descripción más allá de esos pacientes que la edad, ¿cierto? Y cuando en la lectura crítica Jama nos pregunta, ¿esto aplica a mis pacientes? Yo también debo mirar si la población que fue incluida en el estudio se refiere también a mis pacientes. Difícilmente esto va a cambiar, pues porque digamos que ellos tuvieron un pool grande de pacientes que fueron de varios países. Sin embargo, Daniel lo explicó varias veces, de Latinoamérica no participó ningún país, pero eso le reforzaría a uno la idea si tuviera como esa clasificación de que se incluyeron pacientes anglosajones, pacientes con background latinoamericano, afrodescendientes, bueno, indígenas, qué sé yo. Profe, venga, eh, qué pena yo interrumpirla porque me surge una duda con algo que usted dice. O sea, digamos, siempre es muy necesario, digamos, que eso se reporte si uno, pues, digamos, vuelvo y digo, yo nunca he leído, digamos, que la incidencia de una lesión o la agresividad de un tumor de estos que estamos hablando tenga alguna asociación étnica. Me explico. Es decir, yo sí entiendo ujú, que me lo subdividan por edad, porque inclusive dependiendo de la edad, algunos tipos de tumores son más frecuentes o que otros, que me sí, lo subdividan por el año de tratamiento, porque no en todo el tiempo fue el carboplatino, perdón, fue el cisplatino la opción del platino. O sea, yo ujú, entiendo estas variables porque sí me determinan como un cambio en el pronóstico que puedo esperar del paciente, pero digamos, si más allá de que, por ejemplo, en Colombia sean más frecuentes ciertas comorbilidades que sí me pueden afectar o no ujú, el pronóstico, digamos, si étnicamente los tumores no tienen una relación o no, yo no espero que por ser colombiano tenga un peor pronóstico por mi ascendencia, digamos, genética que el europeo, si igual tengo que reportarlo siendo una variable que, digamos, no me va a modificar como el desenlace que busco. Pues pregunto, no sé. sí, pero sí es ideal reportarlo. Es que Ok. no era difícil, pues, como incluir esa información allí. Pero entre más uno pueda caracterizar la población, es mejor. Profe Francisco. Dani, pero yo creo que eso sí tiene, digamos, un poquito de teoría, pues, porque ¿cómo explicas que la mayoría de los estudios y la mayoría de la incidencia de esta enfermedad se da en los países escandinavos? Digamos que ahí debe haber algo genético, pues, que todavía no sabemos, pero acordate que la mayoría de los estudios, por ejemplo, de esa de testículo específicamente, están en esta zona del mundo. Ok, no, no, y de acuerdo, pues, o sea, en últimas, también lo que dice la profe es cierto, o sea, si en últimas yo todavía no tengo evidencia, pero nunca reporto es lo que me está diciendo, también podría estar dejando pasar de lado lo que usted me dice, profe. O sea, si yo no reporto de qué origen son los pacientes, yo también podría tender a pensar eso que, pues, que pienso yo por asociación, y es que no existe una diferencia, digamos, significativa en que el tumor sea diagnosticado en una persona de acá, en una persona de Londres, por ejemplo. Y puede tal vez que eso sea por el subregistro que tengamos. Ok. Ujú, exactamente. Entonces vuelvo y repito, a mí me parece que es un estudio muy bonito, pero sí creo que hace falta pues como un poquito más de caracterización de esos pacientes, más lo otro que dijimos ahora y que tiene que ver con de dónde surgen esos puntos de corte. No es muy claro a qué se refieren pues como esos puntos de corte. Seguramente se hizo y se hizo bien, pero no se reportó. De allí que cuando uno hace la lectura crítica del estudio como tal, del reporte, del artículo publicado, pues también debe incluir evaluar algunos de esos aspectos. Ya por último, como algunos comentarios de forma, digamos que si bien pues uno quiere respetar como la estética de las diapositivas, por lo menos de la plantilla, a veces toca pues como dejar la plantilla con el fondo en blanco y poner las tablitas un poquito más grandes, lo mismo las gráficas y resaltar pues como aquellos hallazgos que son más importantes. Como para que sea un poco más fácil de adquirir la información o de recibir la información que se está presentando. Entonces, simplemente pues como ese detalle de forma y explicar muy bien cuando estamos presentando como las gráficas, qué es lo que estamos presentando allí, aunque en algunas pues sí lo alcanzó a presentar adecuadamente.
No sé si alguien tenga alguna otra duda. El profe Francisco tiene la mano levantada, pero yo creo que se le quedó de ahora. Sí. Dani, buena revisión. La verdad es un artículo que le aporta mucho en cáncer de testículo, muy cierto lo que tú dices. Testículo está, lo que es testículo y pene, creo que no, bueno, pene ahorita con el estudio que van a hacer de quimio, radio, neoadjuvancia, pues va a avanzar algo. Digamos que testículos, sí nos hemos quedado con estudios muy viejos. Yo alguna vez me di como en la tarea de buscar estudios actualizados de esa validación de esa escala en específico, realmente no los tenemos. Tenemos también una ausencia de un estudio que valide esa escala en nuestro país, ¿cierto? También es una invitación a que hay un posible vacío de la evidencia que nos pudiera servir como idea de tesis para alguno de los compañeros si está interesado. A mí me parece también importante, cuando yo revisaba eso, decía que los puntos de corte que ellos utilizan para esas variables a veces parecen un poco arbitrarios. De hecho, cuando uno revisa artículos más recientes, los puntos de la LDH, inclusive carcinoma embrionario, la presencia del carcinoma embrionario, que tú bien lo sabes, también se asocia como un factor de riesgo y también sería interesante que se incluyan en futuros modelos más novedosos, pues, más actualizados. Lo otro bonito de este estudio es que no se quedan solamente en construir el modelo, sino que adicionalmente hacen uso de esta información para construir esos tres grupos de clasificación y a su vez validarlos hasta cierto nivel, ¿cierto? Logran hacer una validación interna y una validación pues con los estudios del ensayo clínico, con los resultados del ensayo clínico. Entonces, es un trabajo muy completo y muy bonito. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, Daniel. Que tengan un feliz día. Hasta luego, feliz día a todos.